Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo Vespres Financers, en el que intentamos divulgar aspectos del mundo de la inversión, de las finanzas para toda la comunidad de IF Alumni. Es para mí un placer presentar el Vespres Financers de hoy como director de Innovación y Tecnología en el Instituto de Estudios Financers a Alberto Gómez Toribio. Alberto Toribio es una de las referencias en el ámbito del blockchain en general y del Bitcoin en particular en nuestro país. Repasaremos brevemente su larguísima biografía, pero es casi su biografía representa un poquito la historia de blockchain en nuestro país. Teníamos muchísimo interés en poder tener un Vespres Financers en el que de forma asequible al gran público en general, pero también con la rigurosidad que como institución de estudios financieros nos obliga a tener también a debatir, a reflexionar sobre Bitcoin, sobre este nuevo activo que ya está entre nosotros desde hace unos años y que probablemente va a protagonizar también los próximos años o décadas, y su impacto en el sector financiero, evidentemente, y también, ¿por qué no?, también en el sector bancario. Alberto Toribio es una persona con una gran formación, tecnológica. Él empezó como desarrollador de software, como arquitecto de Big Data, y a partir de aquí ha combinado su profundo conocimiento de la tecnología con una inquietud emprendedora y un sentido del negocio, ¿no?, que a veces son dos aspectos que cuestan de congeniar, ¿no? Su actitud emprendedora ya derivó en que fundó y fue CEO yo creo, de las primeras startups de blockchain que hubo, no solo en España, sino en el mundo, porque en 2013 funda Coinfein, la primera startup de criptomonedas, que además tuvo la inversión de un banco, de Bankinter, con lo cual también yo creo que es una de las primeras experiencias casi en el mundo de alianza banco-mundo cripto. Luego, ha estado en otras iniciativas muy importantes, muy relevantes en el ámbito de blockchain en España, como el proyecto NFTrace, como también fue CTO, Chief Technology Officer del grupo Barrabés, un grupo muy conocido en cuanto a startups. Él dio el impulso en varios proyectos de blockchain en el grupo Barrabés. Y ahora ya en 2017... Y ahora en Criptoplaza, es el actual puesto donde ayudo en general a la comunidad cripto en España a encontrar oportunidades y donde también invertimos en distintos proyectos. Exactamente. Muy recomendable también seguir no sé si es webinar, ¿no?, o el espacio televisivo que organizáis los lunes en Criptoplaza, creo que es a las 7 de la tarde, muy recomendable para seguir toda la actualidad del mundo cripto. Tiene también una vertiente como directivo bancario. Desde 2017 estuvo vinculado a Bankia dentro del Departamento de Innovación, sobre todo en el ámbito de blockchain, desarrollando una plataforma llamada StockMine en Bankia, y luego, fruto como sabéis, de la fusión de Bankia con CaixaBank, ahora está en el Departamento de Innovación de CaixaBank, donde también tenemos ocasión ahora de colaborar juntos en el programa CaixaBank FinTech, donde tengo el honor también de ser mentor de algunas startups en este programa de innovación abierta. Alberto, encantado de tenerte con nosotros, un lujo y un honor, y adelante, cuéntanos sobre Bitcoin, sobre la parte tecnológica y luego también la parte, financiera, el impacto que tiene esta criptomoneda en el sector financiero. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eloy. Muchísimas gracias por haberme invitado. Simplemente un pequeño disclaimer sobre la presentación que habéis hecho. Es obviamente imposible evitarlo, pero en este caso es importante mencionar que vengo aquí invitado como representante de Criptoplaza,
Y bueno, ese es el único cargo que debería importar, en este caso, a la audiencia. Perfecto. Muy bien, pues en esta sesión lo que vamos a hacer es entender qué es Bitcoin, cómo funciona y, sobre todo, analizar esta tendencia. Intentaremos comprender por qué un Bitcoin hoy vale más de $55.000 y cómo hemos llegado hasta aquí. Para ello, lo primero que vamos a hacer es contar una historia. Y en lugar de empezar hablando sobre Bitcoin, permitidme que comience hablando sobre cómo hemos llegado hasta aquí en términos económicos. Lo más interesante que ocurre cuando comenzamos a aprender sobre Bitcoin es que también aprendemos sobre cómo funciona el sistema financiero tradicional. Descubrimos al aprender sobre Bitcoin que no está respaldado por nada y por un momento paramos a pensar sobre el dinero tradicional. Descubrimos que el dinero tampoco lo está, pero no siempre fue así. En el año 1913 se creó la Reserva Federal en los Estados Unidos. Hamilton fue uno de los líderes que impulsaron esta innovación financiera. Era muy importante porque fue uno de los primeros bancos centrales. Se trata de un organismo separado del gobierno que pone en circulación dinero y vela por los intereses económicos de la divisa. Es muy interesante y en este momento el dinero es algo muy sencillo. Representa simplemente oro o plata bloqueado en algún sitio. Lo que llamamos dinero son en realidad papeles que nos permiten ir a esa Reserva Federal y reclamar el oro o la plata por el que están respaldados. Nos sirve para no tener que ir con oro o plata en los bolsillos y facilita las transacciones. El dinero era sencillo hasta que llega la Primera Guerra Mundial. El comercio de monedas en este momento sigue siendo libre y es sencillo saber cuál es el precio de intercambio de una divisa por otra, ya que la mayoría de ellas están respaldadas por oro. Saber cuál es el respaldo nos ayuda a calcular el precio de una divisa con respecto a otra. Sencillo, ¿verdad? La cosa empieza a complicarse un poco después. En el 1914 se declara la Primera Guerra Mundial y resulta que los países no tienen mucho dinero para financiar la industria bélica, así que recurren a las reservas que respaldan su moneda para financiar a las empresas que están fabricando armas. Eso hace que los dólares, momentáneamente, y otro tipo de... los dólares no, las monedas de los países de Europa, pues tengan menos respaldo que la moneda en circulación. Y lo que ocurre después es que tras finalizar la Primera Guerra Mundial, los distintos países comienzan a volver a ese modelo en el que las divisas están respaldadas por oro. Lo llamamos Gold Standard. Y durante los famosos felices años 20, primero Austria, luego Alemania, Bélgica, Francia, Italia, vuelven a lo que llamamos el patrón oro, pero lo hacen de una forma distinta. En lugar de tener oro como reserva de sus divisas, Estados Unidos les dice, bueno, al fin y al cabo, mi moneda está respaldada por oro. Podéis respaldar vuestra moneda por dólares americanos. Al fin y al cabo, es lo mismo y será más cómodo para vosotros. Todos estos países comienzan a hacer esto, hasta que en el año 1929 es Estados Unidos quien comienza a pasarlo mal. ¿Recordáis que los países salieron del patrón oro porque se declaró la Primera Guerra Mundial? Bien, pues en el crack del 29 es Estados Unidos quien decide romper con la paridad o con el respaldo del dólar por oro. Y en medio de una gran depresión, el presidente, en este caso Hoover, se enfrenta a Roosevelt y Roosevelt gana. La diferencia entre estos dos presidentes es que Roosevelt pretendía sacar a Estados Unidos del patrón oro. ¿Qué significa sacar a Estados Unidos del patrón oro? Pues significa que si un dólar americano se puede reclamar pues por una onza de oro, en ese momento lo que hace Roosevelt es decir, bueno, pues ahora va a ser un poquito menos, media onza, y después un poquito menos, y un poquito menos, y un poquito menos. Comienza a cambiar la cantidad de oro que se puede reclamar con un dólar americano. Esto seguiría su curso, hasta que en el año 1971 Nixon rompe completamente con esto. Dice que los dólares americanos ya no se pueden intercambiar por oro en la Reserva Federal. Esto sucede después de que varios países de Europa comiencen a reclamar oro a cambio de dólares.
En principio se hace para probar si Estados Unidos tiene las reservas que dice que tiene. Y posteriormente, el 15 de agosto del 71, Nixon aparece en televisión para decir: señores, hasta aquí hemos llegado. El dólar americano goza de confianza. Utilícenlo como respaldo, pero no será intercambiable por oro nunca más. Así que lo que vemos a partir de este momento es un sistema que se basa en la deuda, con divisas que no tienen ningún tipo de respaldo, con metales preciosos o cosas que consideremos tangibles. Estados Unidos puede poner en circulación tantos dólares como desee, y a partir de este momento comienzan a aparecer un montón de teorías creativas alrededor de cómo valorar las distintas divisas. Y ahora planteémonos algunos conceptos sobre Bitcoin. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí y cómo el Bitcoin hoy vale más de 60.000 dólares, hablemos sobre lo que ocurrió un poco antes de que el Bitcoin se crease, en el año 92. En ese año, un señor llamado Tim C. May pone sobre la mesa el manifiesto criptoanarquista. Se trata de los valores políticos y sociales que moverían a los primeros entusiastas de Bitcoin, que trabajaron de forma altruista para hacer que el proyecto fuera posible. Este señor comienza a darse cuenta, unos años antes de que Internet se popularizase, de que la gente iba a poder comunicarse sin necesidad de revelar su identidad, de que iban a poder comerciar sin necesidad de tener que confiar en un tercero. Y ante todas estas innovaciones, Tim C. May predice: los estados, en este momento, garantizan un montón de cosas a los ciudadanos, prestan servicios de confianza a los ciudadanos. Entre ellos está la justicia, están las fuerzas de orden público, pero también otros muchos que tienen que ver con facilitar, por ejemplo, el negocio a las empresas. Y Tim C. May, que recordad, era un extremista político en este caso, defiende el criptoanarquismo, lo que dice es: los estados pueden verse reducidos a la mínima expresión. En eso consiste el liberalismo económico en parte, ya que muchas de esas cosas no es necesario que las garantice un estado, sino que las van a poder garantizar los propios ciudadanos utilizando tecnología. Bien, esto queda en la mente de muchas personas y comienza a ganar adeptos. En el año 94 se pone sobre la mesa otra pieza que Satoshi Nakamoto utilizaría tiempo después. Es el concepto de los smart contracts. En este momento no existe Bitcoin ni tampoco las criptomonedas. Los smart contracts son simplemente programas de ordenador. Nick Szabo los introduce en un contexto hipotético, teórico, en el que dos máquinas negocian algo entre sí. Por ejemplo, una máquina de Coca-Cola negociaría la eventual entrega de latas de Coca-Cola por parte de un robot que le serviría. Y si hubiese necesidad de mediar entre ellos, por ejemplo, mediar la entrega de Coca-Colas por el dinero que va a pagar por ellas, podríamos utilizar programas de ordenador imparciales que medien entre ellos. Estos son los smart contracts y es una de las innovaciones que posteriormente utilizaría Satoshi Nakamoto. Pero quizá la principal innovación se pone sobre la mesa en el año 97. En ese momento, un señor llamado Adam Back tiene un servidor de correo electrónico. Presta un servicio parecido a lo que hoy en nuestro día es Gmail o Outlook. Y sus clientes tenían un problema muy familiar para nosotros. Sufrían de la llegada de spam. Para solucionar este problema, Adam Back crea una innovación. Dice: cada vez que otro servidor de correo quiera negociar la entrega de un correo a alguno de mis clientes, tendrá que resolver una pequeña prueba de trabajo. Imaginemos esta prueba de trabajo como si fuese sumar dos números. No es un problema si tratas de entregar un solo mail, pero se convierte en una barrera infranqueable si tratas de enviar decenas de millones de emails para enviar spam. Así que de esta forma tan inteligente, Adam Back introduce el concepto de la prueba de trabajo. Satoshi Nakamoto entra en escena en el año 2008. Esta figura anónima de la que a día de hoy sabemos muy poco, publica un paper donde explica el funcionamiento de una moneda digital que no cuenta con la ayuda de terceros ni tampoco de entidades financieras para tener sentido, para que pueda ponerse en circulación o para que sus transacciones puedan ser validadas. Y muchas personas intentan romperlo. Conceptualmente se dan cuenta de que la idea es muy sólida. Y en ese momento, amparados por el movimiento criptoanarquista que ya iniciaría C. May hace unos cuantos años, pues comienzan a trabajar en el proyecto. El Bitcoin comienza a ser minado. Los primeros que crean Bitcoin son Satoshi Nakamoto y una serie de personas más. Ahora mencionaremos algunos nombres. A partir de este momento, lo que ocurre es que se crean las primeras casas de cambio. Entre el año 2008 y el 2010, los Bitcoins prácticamente se regalan. No tenían apenas valor
y la gente los entregaba como una mera curiosidad. Algunos entusiastas estaban convencidos de que en el futuro valdrían mucho dinero, pero nadie se creía realmente aquello. En el año 2010, una empresa llamada MTGOX, Magic and Trading Gox, se dedica a vender armas digitales en juegos como el World of Warcraft. Repara en Bitcoin y dice, el Bitcoin es algo digital, así que, ¿por qué no lo vendemos en nuestro mercado del mismo modo que vendemos armas de juegos digitales? Y el Bitcoin comienza a cotizar. Si os preguntáis cómo se forma el precio del Bitcoin, no os preocupéis, lo explicaremos en unos minutos. Pero por ahora, sigamos centrados en la historia. En el año 2011, Bitcoin comienza a aparecer en televisión. Y aquí es donde se convierte en un fenómeno de masas. The Good Wife fue la primera serie que comenzó a exponerlo públicamente. Y en el año 2011 ocurre lo que muchos ya predecían. El Bitcoin comienza a ser utilizado también para comprar armas y drogas en Internet. Como todos sabéis, existe una parte de Internet oscura donde puedes publicar una página web y donde no se puede rastrear a la persona que la está ofreciendo. En un sitio donde podemos publicar páginas web anónimas, sería ideal crear una tienda de armas y drogas, esta vez no digitales, sino lamentablemente armas y drogas de verdad, que se envían por correo. Y en un entorno así, lo único que nos falta es el medio de pago. Bitcoin es una moneda digital para cuya posesión no es necesario identificarse, así que es un medio de pago perfecto que encaja en este tipo de servicios. Aunque esto haya salido mucho en televisión y sea quizás lo más popular, hay que hacer notar que el principal uso de Bitcoin no es este, ni de lejos. Es el de la inversión. Tampoco es el de los medios de pago en general para adquirir bienes y servicios, o el del ahorro, sino que se trata de un producto que principalmente se utiliza para invertir. Pero el principal activo que se utiliza para pagar por armas y drogas tampoco son las monedas digitales diferentes al Bitcoin, sino que se trata del dólar americano en efectivo. Sigamos con la historia. En el año 2012, las criptomonedas empiezan a usarse en el e-commerce. A pesar de que os he dicho que no es su principal caso de uso, eso no significa que no haya personas que lo quieran utilizar para pagar. Y una compañía llamada BitPay crea un servicio para que los clientes puedan pagar en e-commerce y esos dueños de los e-commerce puedan recibir euros en lugar de criptomonedas. Hacen algo parecido a los procesadores de pago que usamos habitualmente cuando, por ejemplo, pagamos en AliExpress. El vendedor de AliExpress recibe dólares, pero nosotros pagamos en euros. Hay una pasarela de pagos intermedia que suele ser prestada por nuestro propio banco que facilita ese tipo de transacciones y realiza la conversión de divisa al vuelo. En el caso de Bitcoin, BitPay es ese equivalente. En el año 2014 se funda la primera compañía con Bitcoin como capital social. Hoy, compañías como Tesla o la del gigante petrolero Roque tienen Bitcoins en su capital social. En el caso de Tesla, más de $1.500 en Bitcoins. Pero en el año 2014, creedme, no era nada habitual. Bitcoin salía a la prensa para relacionarse con armas y drogas. Y en este año fundo CoinFame. Lo hago por un motivo. Fundar CoinFame con Bitcoins como capital social no fue fácil. Y el objetivo que buscábamos con ello era poner un problema sobre la mesa, que forzaba el diálogo entre tres instituciones principales, Banco de España, SEBLAC y Agencia Tributaria. Lo hicimos para forzar la definición jurídica de qué era un Bitcoin, ya que el objetivo de CoinFame era trabajar con entidades financieras. Y en ese momento, como os he dicho, el Bitcoin no gozaba de buena prensa. A los 15 días de fundar esta compañía, Banco de España nos llamó y nos dijo, explicadnos qué es lo que estáis haciendo, porque nos llama la atención que hayáis decidido fundar la compañía de esta forma. Repararon en que no era necesaria la solicitud de ningún tipo de licencia para la actividad económica que esa empresa desarrollaba, que era el intercambio de criptomonedas. Se trataba de un exchange. Y esto fue clave porque Bankinter decidió invertir en nuestra compañía tiempo después. ¿Quién sabe si esa decisión se hubiese tomado o no de no haber contado con esa decisión de Banco de España? En el año 2015 se produce la quiebra de uno de los primeros mercados que se funda, Mt. Gox. Al ser uno de los primeros, era también uno de los más grandes. Y cuando quiebra, deja tirado a un montón de gente. Quiebra principalmente porque se produce un robo y a día de hoy aún no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió, pero cuando los bitcoins son robados no es fácil recuperarlos, así que Mt. Gox se ve obligada a la quiebra. Ese año sería también el año en el que se lanzaría una de las principales redes que hoy goza de gran popularidad debido a un fenómeno que se llama finanzas descentralizadas. Y hablo de Ethereum. Ethereum es una criptomoneda creada por dos entusiastas. El primero seguramente lo conocéis, Vitalik Buterin,
pero muchos no habrán reparado en el segundo, Joseph Lubin. Joseph Lubin es hoy también el CEO de una de las principales compañías de consultoría de Bitcoin, Consensus. En el año 2015 se empiezan a declarar las primeras sentencias judiciales sobre Bitcoin. La primera de ellas tiene que ver con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es una empresa española la que llega a instancias de ese tribunal. Lo hace por una disputa, un conflicto con el Banco Santander. En ese caso, lo que ocurre es que la fiscal que está trabajando en ese caso, indica que las criptomonedas están exentas de IVA en su transmisión y compraventa en todo el territorio europeo. Como sabéis, las decisiones de este tribunal afectan al territorio jurídico de toda la Unión Europea. Así que los jueces y magistrados de instancias inferiores, por ejemplo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, deben seguir la misma jurisprudencia que se está siguiendo por parte de este tribunal. En el 2017, las criptomonedas comienzan a volverse tremendamente populares y algunas compañías dicen, oye, sería increíble que inversores de todo el mundo pudieran invertir en mi proyecto, pero para hacer eso tengo que elaborar una estrategia de inversión tremendamente compleja, a no ser que les permita que inviertan con criptomonedas. Y las compañías comienzan a financiarse con criptomonedas. Hay compañías muy populares que comienzan a hacer esto y las operaciones de inversión son increíbles. Resulta que compañías como, por ejemplo, Aragon.one, aquí en España, levantan 21 millones en menos de 15 minutos. Eso ocurre gracias a que reciben dinero de inversores de todo el mundo. Y hay otras muchas compañías que comienzan a hacer lo mismo. Quien no tiene criptomonedas no puede participar de estas operaciones de inversión y muchos fondos no pudieron invertir en estas compañías. Hoy es distinto. Vemos cómo se abre la puerta a que inversores minoristas, pero también mayoristas, puedan empezar a adquirir criptomonedas e invertir en ellas en otros proyectos. Ocurre en nuestro país y también en otros. Lo vamos a ver luego. En el año 2018 se crean las primeras stablecoins y nos vamos acercando al día de hoy. Las stablecoins son criptomonedas cuyo precio es estable. Lamentablemente no vamos a hablar mucho de ellas en la sesión de hoy, pero si alguien piensa que se utilizan para ahorrar, se equivoca. Tampoco se utilizan para pagar. A pesar de que sean criptomonedas cuyo precio en los mercados permanece estable en torno a $1, se utilizan principalmente para ejecutar estrategias de inversión, normalmente de apalancamiento, y sirven para eso. Las criptomonedas no se utilizan principalmente para pagar, ni siquiera aquellas que son estables. En el año 2018 se popularizan las aplicaciones descentralizadas, las DAOs, organizaciones descentralizadas, y lo que conocemos como Web 3.0 comienza a tener auge. La Web 3.0 consiste en un conjunto de aplicaciones, que son aplicaciones web, como por ejemplo la aplicación de nuestro banco, que nos permite entrar y hacer determinadas cosas, o una aplicación como Amazon, que nos permite entrar y comprar. Bien, pues las aplicaciones de la Web 3.0 permiten que el usuario reciba criptomonedas en su navegador o utilice las criptomonedas de su navegador en la aplicación de la web que está visitando. ¿Y para qué querría hacer eso? Os preguntaréis. Para solicitar un préstamo para el apalancamiento, por ejemplo, para contratar un seguro, en general para consumir o incluso prestar servicios financieros. Resulta que este tipo de compañías, que llamamos compañías dApps o Decentralized Applications, ofrecen servicios financieros que se prestan entre usuarios. Los usuarios se conectan a través de estas páginas web para prestar dinero y otra persona quizá para recibirlo. Así que en el año 2018 se crean los primeros servicios de este tipo. Los DEX son exchanges, pero son descentralizados. No es necesario identificarse en ellos y comienzan a prestarse y a recibirse servicios financieros de esta forma. Es lo que conocemos como DeFi y Yield Farming. No vamos a hablar mucho de ello en la sesión de hoy, pero llegamos al año 2020 y 2021, en el que la principal tendencia consiste en la inversión institucional. Empresas como Tesla, Aker, un gigante petrolero europeo o incluso MicroStrategy comienzan a adquirir Bitcoin. No son cantidades tímidas. En el caso de Tesla hablamos de 1.500 millones de dólares y eso hace que el precio se dispare hasta los $60.000 por unidad. Hay que hacer notar que el precio del Bitcoin ha pasado de los 20 a los $60.000, pero no sabemos muy bien si la inversión institucional ha jugado un papel más o menos importante. Sospechamos que sí, pero en cierto modo no hay forma de asegurarlo. Lo que sí que sabemos es que el Bitcoin se ha convertido en objeto de inversión.
especialmente atractivo para los especuladores y comencemos a hablar de algunos de los conceptos que queremos explicar a lo largo de la jornada. ¿Por qué cripto merece nuestra atención? Bien, en primer lugar, hablamos de un mercado que comienza a ser relevante. 2,4 trillón en este momento y un 556% de crecimiento en los últimos 6 meses son cifras que deberían llamar nuestra atención. Podemos pensar que cripto es aburrido. Puede no interesarnos porque no tiene nada que ver con mi negocio si me dedico a la logística o me dedico a las vacunas, pero desde luego no podremos decir que no es relevante. Hay compañías que valen 2 veces lo que Banco Santander o 3 veces lo que BBVA. Coinbase es solo un ejemplo, pero no penséis que es la mayor. Menciono este ejemplo porque ha salido recientemente a bolsa, pero Binance es mucho mayor y es uno de los mayores exchanges del mundo, casas de cambio donde se compran y venden criptomonedas. Los fenómenos financieros descentralizados, los servicios de los que os he hablado antes, en los que usuarios prestan servicios financieros a otros usuarios a través de estas webs que permiten enviar y recibir criptomonedas en el navegador, han crecido un 746% en los últimos 6 meses. Y el valor de las criptomonedas bloqueadas en esos smart contracts, programas de ordenador instalados en blockchain, supera los 79,6 billones. Ya que he hablado de los smart contracts, permitidme que explique brevemente lo que son. Nosotros podemos instalar aplicaciones en nuestro teléfono móvil, ¿verdad? Las llamamos apps. También las podemos instalar en un ordenador de sobremesa. Bien, pues también podemos instalar aplicaciones en blockchain, en todas y cada una de las máquinas, de los ordenadores, de las personas que forman parte de la red. Y cuando instalamos un programa de esa forma allí, una vez instalado, no puede modificarse. De forma que si el programa sirve, por ejemplo, para recibir 2 cantidades de dinero y entregarlas a las personas correspondientes, permitirá hacer de mediador o de intermediario. Podremos confiar en ese programa para suplir algunas de las cosas para las que de otro modo quizás acudiríamos a un notario. Otra de las cosas reseñables es el número de usuarios que utilizan esto. En este momento hablamos de más de 106 millones de usuarios. 106 millones de usuarios es una cifra aproximada, no podemos saber exactamente de cuántos tenemos en este momento en el ecosistema, pero sí que sabemos que ha crecido un 265% en los últimos 2 años. Y si hablamos de volumen, ¿recordáis la compañía que he mencionado antes, Binance, uno de los mayores mercados donde se compran y venden criptomonedas? Bien, pues el volumen de negociación en esta casa de cambio en enero fue 13 veces superior al volumen de negociación de acciones, futuros, derivados, de toda la bolsa española. Es verdad que la bolsa española no es una de las más grandes del mundo, pero hay que ser capaces de ponerlo en contexto. Binance se está convirtiendo en algo realmente grande. Y si pensamos que esto no ocurre en España, nos equivocaremos. El 31% del volumen de productos financieros alrededor de Bitcoin, y hablo exclusivamente de los descentralizados, de esos que se consumen a través de las webs donde yo envío o recibo criptomonedas, es 4 veces superior al que se produce en América Latina, donde podríamos pensar que debido a que tienen una divisa débil, ellos son los más interesados en usar cripto, y no es así. Dado que las criptomonedas se utilizan principalmente como instrumento de inversión, es natural que sean más populares en aquellas regiones donde hay más actividad de inversión. Y Estados Unidos, China y Europa son probablemente las más activas. Vamos a intentar entender los motivos por los que las personas adquieren criptomonedas para seguir profundizando en cómo funciona, qué es un Bitcoin, cómo se produce y ese tipo de cuestiones. En el año 2009, la mayoría de personas que compraban Bitcoins lo hacían por motivos muy diferentes a lo que lo hacen hoy en día. Bitcoin lleva tanto tiempo entre nosotros que la forma en la que las personas se han ido uniendo a Bitcoin es diferente, del mismo modo que ocurre en Internet. Veréis, seguro que vosotros, si tenéis mi edad, descubristeis Internet hace ya unos cuantos años. No sé cuál será vuestra pauta de consumo de Internet, pero os diré que yo utilizo principalmente Facebook. Y a pesar de que utilizo Instagram, os aseguro de que no lo hago de la misma forma en la que lo hace mi hermana, que tiene 8 años menos que yo. Ella publica stories todos los días y consume contenido principalmente a través de sitios como TikTok. Yo consumo contenido de otra forma, porque conocí Internet en un momento distinto y lo uso de una forma diferente. Bien, pues con Bitcoin ocurre lo mismo. Las personas se han ido uniendo en momentos diferentes y por eso tienen pautas de uso y motivos, razones diferentes para usar Bitcoin. El primero de ellos fue el de los believers, o también llamados maximalistas.
que coinciden en que Bitcoin puede ser una alternativa real al dinero y que, por tanto, podría suponer algo revulsivo para el sistema económico tradicional. Después llegaron los especuladores. Sé que esta palabra goza de muy mala fama en la prensa, pero os diré que un especulador es un inversor que apoya, por ejemplo, a un emprendedor que quiere montar un restaurante en Madrid. Se convierte en socio capitalista del proyecto prestándole dinero y lo que espera es recuperar más dinero después. Un inversor es un especulador. La especulación es una actividad económica no solo necesaria, sino fundamental. Sin los especuladores, los mercados no funcionarían. Los agricultores no podrían contratar futuros del trigo o del agua para cubrirse ante eventuales pérdidas. Los especuladores son los que hacen que los mercados tengan volumen y que no estén sujetos a los vaivenes debido a la poca profundidad de mercado o a la liquidez. Son esenciales. Y en Bitcoin se ha creado un ecosistema muy sano de especuladores que han hecho posible que se creen nuevos servicios tiempo después. Lo que llegó después, dado que había muchísimas personas que utilizaban Bitcoin principalmente para invertir, fue darles a esas personas la oportunidad de invertir con sus criptomonedas, pero en otros proyectos, en proyectos emergentes, en startups. ¿Y qué es lo que ocurre cuando invertimos en una startup? Que la mayoría de veces lo más probable es que esa startup fracase, ¿verdad? 8 de cada 10 startups fracasan. Y el hecho de que estas compañías tuviesen tanta financiación o se financiasen con criptomonedas no hace que esto sea diferente. La mayoría de las empresas que lanzaron ICOs fracasaron. Podemos hacer una lectura rápida de esto concluyendo que la financiación con criptomonedas fracasó, pero no es así. La financiación con criptomonedas sigue estando presente. Y no solo eso, se ha transformado en un fenómeno que hoy en día se llama yield farming. Lo que ocurrió después es que muchas compañías muy bien financiadas que prestaban servicios financieros con criptomonedas comenzaron a ofrecer servicios financieros descentralizados. Permitían a los inversores de distinto tipo que se prestasen o consumiesen servicios entre sí. Y eso es DeFi o Decentralized Finance. Es el movimiento que se dio en el año 2019. Y lo que tenemos hoy sobre la mesa es el fenómeno de la inversión institucional, los ETFs, la Web 3.0 y, ¿por qué no?, los famosos NFTs. Pero sigamos adelante. Hemos hablado mucho de Bitcoin y quizás hayamos entendido cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a intentar entender cómo funciona. Para intentar entender cómo funciona, quiero poner sobre la mesa una serie de conceptos. El primero de ellos es el de la minería y el hash. ¿Qué es un hash? Un hash es una huella digital. Fijaos, arriba lo que estoy haciendo es introducir texto y abajo se produce un resultado que tiene siempre la misma longitud. A pesar de que lo de arriba comience a ser más grande que lo que hay abajo siempre tiene 32 caracteres. Podemos concluir una serie de cosas de esto. El primero es que, dado que lo que hay arriba empieza a ser más grande que lo que hay abajo, de lo que hay abajo no puedo recuperar el texto original, ¿verdad? Otra conclusión. Si yo cambio una sola letra de lo que hay arriba, el resultado de lo que hay abajo cambiará notablemente. Los hashes o huellas digitales son muy útiles en nuestro día a día. Aunque no lo sepáis, se utilizan en casi todo. Por ejemplo, cuando enviáis un correo electrónico a otra persona, se obtiene un hash en el origen y un hash en el destino del correo electrónico. Si ese hash es distinto en origen y el destino, significará que algo del email ha cambiado durante el viaje y, por tanto, podremos alertar de que hay un problema. Bien, pues vamos a ver cómo funcionan estos hashes. Pasemos ahora a explicar lo que es un bloque. Blockchain es algo parecido a un libro contable. Lo primero que necesitamos para crear dinero digital en Internet, reflexionó Satoshi Nakamoto en el año 2008, es algo parecido a un libro contable digital, un sitio donde anotar el balance de todas las personas que tienen bitcoins. Y para hacer eso no podemos delegarlo en una empresa, porque aquí no hay empresas. No podemos delegarlo tampoco en uno de esos usuarios, porque como no nos conocemos, esa persona, amparada en el anonimato, pronto se vería incentivada a modificar el libro para decir que otra persona no tiene nada o que ella tiene mucho más de lo que tiene. Así que, si solamente hay usuarios que tienen, pues, bitcoins, ¿cómo podemos garantizar que este libro se crea y se consulta y funciona correctamente? Satoshi Nakamoto sugiere, hagamos que todas y cada una de las personas que forman parte de la red, todos los que tienen instalado el mismo programa de ordenador que se llama Bitcoin, que sirve también para tener bitcoins, tengan una copia completa de ese libro. Y cada vez que queramos insertar un nuevo movimiento, lo que haremos
será anunciarlo a todo el mundo y todos lo veremos si es correcto y si lo es, lo anotaremos en nuestra copia local. Si la mayoría de personas lo hace, anota ese movimiento en su copia local, ese movimiento se considera legítimo. Pero si no, si la persona que trata de transferir fondos no tiene fondos suficientes anotados a su nombre en ese libro, pues quienes lo vean, lo validen, no lo anotarán en la copia local y por lo tanto ese movimiento no se considerará válido. Así que con este mecanismo tan simple, el consenso es cómo funciona Bitcoin. Pero, ¿cómo funciona ese soporte en el que se escriben las transacciones? La blockchain o cadena de bloques es algo parecido a un libro contable. Si pudiéramos definirlo de alguna forma, sería como la implementación digital de un libro contable. Un libro, ya sabéis, de contabilidad de doble entrada, de los de toda la vida. Bueno, pues aquí hablamos de un mecanismo diferente. Hablamos de un libro contable en el que es necesario generar nuevas páginas para ir anotando movimientos. Dejemos de llamar al libro libro y a las páginas páginas, ya que son bloques en lugar de páginas, y al libro lo llamaremos cadena de bloques. Cada una de esas páginas tiene una propiedad interesante que voy a explicar ahora y que es la que hace posible la seguridad de Bitcoin. ¿Habéis visto alguna vez los papeles timbrados de los notarios? ¿Sabéis lo que es un papel timbrado? Es un papel que tiene una marca para que sea difícilmente falsificable. Una vez hemos escrito en él lo que queremos escribir, no podemos modificarlo porque entonces es obvio que ha habido una modificación. Las páginas del libro contable de Bitcoin tienen un mecanismo parecido y lo voy a explicar. Funciona de la siguiente forma. Esto que veis aquí es una página. Tiene un bloque inicial, un número de bloque. Eso no lo elegimos nosotros, es el número de página. Ahora es el 1, después el 2, el 3, el 4. Después tenemos un número que se llama nonce. Enseguida lo explico, pero centrémonos en la parte data. En esta parte es donde se anotan las transacciones. Y fijaos, yo puedo anotar cualquier cosa. Y abajo tenemos un hash. Ya sabemos lo que es un hash. En este caso estamos obteniendo el hash del resto de cosas que hay arriba. De todo. Del block, nonce y del data. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo modifico esto? Pues fijaos, el hash también cambia. Si yo os pidiese ahora pues cambiar el nonce, que ese es el propósito que tiene. El nonce es un número que los mineros de Bitcoin, las personas que tienen una copia del libro contable y que están escuchando transacciones de otras personas para insertarlas ahí, como estáis viendo en el campo data, lo que hacen es jugar con ese número nonce para que el hash que se produce abajo, recordad, si yo cambio cualquier cosa de esta página, el hash cambia, incluido el nonce, ¿vale? Pues si yo cambio el nonce, el hash de abajo cambia. Si yo os digo, tenéis que encontrar un nonce que haga que el hash comience por lo que sea, un 0, una A, una B, da igual. Bien, pues este nonce y cualquier otro cumple esa condición, ¿verdad? Ahora mismo empieza por un 0, pero si cambiamos cualquier cosa y empieza por una A, también vale. La condición es que sea cualquier cosa. Bien. Pero ¿y si os dijese que tiene que empezar por un 0? La cosa se complica, ¿verdad? Tendríais que probar unas cuantas veces. ¿Y si os digo que empiece por 2? ¿Por 3? ¿Por 4? Sería difícil, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacen los mineros de Bitcoin? Esas personas que toman transacciones, las ponen ahí, en el campo data, lo vamos a ver todo entero ahora, es encontrar un nonce que haga que el hash que se produce abajo cumpla una serie de condiciones, que empiece por una serie de ceros. Podrían haber sido unos o doses, pero hemos elegido el 0. ¿Qué es lo que ocurre una vez que hemos encontrado ese nonce? Pues que resulta que si yo cambio después cualquier cosa de la página, el hash va a cambiar y ya no va a cumplir esa condición. Será muy obvio que ha cambiado. ¿Entendéis? Es algo parecido al papel timbrado. Una vez hemos encontrado ese hash, la página queda sellada. Y a partir de ese momento, cambiar cualquier cosa hace que el hash también cambie y, por tanto, hace que sea tremendamente complejo editar esta información. Una vez encontrado un hash, si alguien quiere modificar la página, tendría que volver a encontrar un nonce que produzca un hash con esas propiedades y hacerlo implica una gran cantidad de trabajo. Y ahora vamos a entender lo que es una blockchain. Ya hemos visto lo que es un bloque. La única diferencia ahora es que cada uno de estos bloques tiene una referencia al bloque anterior. Y quiero que reparéis en una cosa. ¿Qué es lo que ocurre si yo cambio uno de los bloques? Pues fijaos. Si yo cambio uno de los bloques, cambio cualquier cosa, dado que el nonce está ajustado para que ese hash empiece por una serie de ceros, el papel timbrado está sellado, si yo cambio cualquier cosa, el hash de este bloque cambia. Y como ese hash aparece también en el siguiente bloque,
cambia su hash y tampoco cumple las condiciones necesarias. Pero es que no solo rompe ese bloque, sino el siguiente y el siguiente y el siguiente. Si yo quisiera cambiar cualquier cosa en una cadena de bloques de Bitcoin, tendría que rehacer todos los bloques generados desde ese momento. Y si ya es complejo generar un bloque, imaginaos lo que es regenerar toda la cadena. Ya en el año 2013, la suma del poder de cómputo de todas las máquinas que realizaban esta labor, la de minería, superaba la suma del poder de cómputo de los 500 supercomputadores del mundo. No os quiero ni contar lo que supone hoy en día, pero lo vamos a ver enseguida. Esto que veis aquí es la energía necesaria para producir un Bitcoin. En este momento equivale a 368 megavatios, no megahash que pone ahí, megavatios por hora al año. Eso es lo que cuesta megavatios hora. 368 megavatios hora es lo que cuesta producir un Bitcoin. Y como veis a la izquierda podéis ver el histórico de la tasa de hash de Bitcoin y a la derecha el consumo de energía de Bitcoin, que en este momento es superior al de algunos países como por ejemplo Argentina. Qué disparate, ¿verdad? La suma del poder de cómputo de todos los supercomputadores y todos los ordenadores que están trabajando, compitiendo juntos para realizar esta labor, consume un montón de energía. ¿Por qué es así? Bueno, cuando os he explicado cómo funcionaba blockchain, no os he contado una cosa. Todos los mineros de Bitcoin están tratando de hacer lo mismo, tratando de encontrar el nonce de esa última página. Están tratando de generar la última página del libro y solo uno de ellos lo conseguirá. El que lo consiga anunciará esa página y, como veis, los mineros tomarán el hash de esa página que forma parte de uno de los datos que necesitan para producir la siguiente. ¿Por qué las personas hacen esto? Bueno, no lo hacen de forma altruista. Lo hacen porque si consiguen ser los primeros en generar esa página válida, obtienen una recompensa que en este momento es de 6,25 bitcoins. No siempre ha sido así. Durante los primeros 4 años, esa cantidad era de 50. Después pasó a ser de 25 y cada 4 años se produce un evento llamado halving que reduce la recompensa a la mitad. Esta es una de las propiedades de Bitcoin. El hecho de que los bloques se produzcan cada 10 minutos, que es el momento en el que se producen, tiene una razón de ser. Ponemos a competir a todas esas personas y hacemos que inviertan una cierta cantidad de trabajo, la necesaria, la adecuada, para que las páginas del libro se encuentren por quien sea cada aproximadamente 10 minutos. A veces es cada 2 minutos y otras veces cada 20, pero si tomamos una muestra suficientemente amplia, nos daremos cuenta de que se aproxima bastante a 10 minutos. ¿Y por qué hacemos esto? Pues por 2 motivos. El primero es el que os he explicado antes, el de hacer que sea difícil de revertir. Y el segundo, ¿por qué cada 10 minutos y no cada 1 o cada 2? En otras criptomonedas esa cantidad es distinta. Es porque al que consigue generar esa página se le permite generar nueva moneda. Poner una transacción al inicio de esa página que le entrega moneda nueva directamente a él como recompensa. Es uno de los incentivos que tienen los mineros de Bitcoin. Y el hecho de que los bloques se produzcan cada 10 minutos hace que los bitcoins se generen a un ritmo predecible y estable. Si cada 4 años la recompensa de los bitcoins se divide a la mitad, llegaremos a la conclusión de que en algún momento será muy pequeña. Nunca será 0, ¿verdad? Será un límite asintótico. Se aproxima a 21 millones de unidades. Nunca se alcanzarán, ya que la cantidad será siempre la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, cada 4 años, pero llegaremos a un límite asintótico de 21 millones. En este momento, 6,25 bitcoins al precio de más de $50.000 por unidad no está nada mal, ¿verdad? Implica que el negocio de la minería es muy rentable. De hecho, hay granjas de aparatos especializados para esta tarea que se llaman ASICs en China, que se oyen a kilómetros de distancia. Así que la minería es una industria muy potente, que florece especialmente en aquellos sitios donde la energía es barata o donde hay acceso a energías renovables. ¿Y qué ocurre cuando la recompensa del Bitcoin disminuye? ¿Qué ocurrirá dentro de unos años? Pues veréis, los mineros de Bitcoin no solo ganan dinero por generar nuevos Bitcoins, también lo hacen por comisiones de las transacciones. Funciona de la siguiente forma. Al principio no era necesario dejar una comisión en Bitcoin. No era obligatorio.
porque teníamos un escenario similar al de un restaurante en el que apenas hay clientes. En un sitio así, lo que ocurre es que tú puedes llegar, tomarte una Coca-Cola y no dejar propina. Fantástico. Pero ¿qué ocurre si el restaurante está lleno y el camarero pasa de mesa en mesa sin conseguir atenderte? Seguramente la única forma que haya de que te atienda sea agitar un billete de 50 euros y decirle, te daré este dinero si soy el siguiente en ser atendido. Así es como funcionan las comisiones en Bitcoin. De hecho, se espera que si esos camareros comienzan a tener menos sueldo fijo, los Bitcoins que se ponen en circulación en cada bloque, comiencen a exigir cada vez más propinas. Así que se espera que hacer transacciones en Bitcoin sea cada vez más caro. Pero no os preocupéis, eso no significa que el Bitcoin no vaya a llegar a todo el mundo. Existen soluciones que llamamos de capa 2, Layer 2, en las que no vamos a poder profundizar en esta charla, pero que permiten realizar transacciones instantáneamente y sin apenas comisiones. Son mecanismos que se han creado ante la fatiga de Bitcoin. Seguramente habréis escuchado que Bitcoin, la red, solo soporta 3 transacciones por segundo y os preguntaréis si esto es suficiente en un entorno global. Por supuesto que no, no lo es. Pero eso no significa que Bitcoin no pueda ser suficiente en un entorno global. Existen soluciones de capa 2 que permiten, con el mismo nivel de descentralización, sin tener que confiar en una empresa, no hablamos de una empresa que nos ofrece transaccionar con Bitcoin, sino de una tecnología, podemos realizar transacciones con escalado no infinito, pero al menos ya no dependiente de la red, depende de otras cosas, de la potencia de cómputo de los ordenadores, en fin, de cosas de las que dependen también sistemas de pago como Visa. Así que no hay por qué pensar que es menos escalable que los sistemas de pago tradicionales. Hay que hacer notar que, en general, no se utiliza para el pago, pero bueno, podría llegar a utilizarse. Una de las preguntas que nos hacemos ahora que empezamos a entender, porque si es la primera vez que os aproximáis a ello, no os preocupéis. He mencionado muchas cosas, muchos conceptos. Tratemos de digerirlo poco a poco, simplemente disfrutemos y prestemos atención. Una de las preguntas que nos hacemos seguro es, ¿por qué un Bitcoin vale lo que vale? ¿Quién define el precio? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, pues tenemos que entender cómo funcionan los mercados. No solo los de Bitcoin, en general los de las patatas, el arroz, el oro o las acciones. Funcionan de la siguiente forma. En los mercados podemos hacer dos cosas. Podemos llegar y decir, oye, yo quiero ofrecer un Bitcoin al precio de, en este caso, $681. Lo veis abajo. En esta gráfica se muestran las ofertas de compra a la izquierda y de venta a la derecha. En este caso hay una persona o varias que están tratando de ofrecer Bitcoins, están tratando de comprar Bitcoins a $681,37. Si hay alguien que los quisiera vender a esa cantidad, pues esas personas los comprarían. Puede que sea una sola persona que quiere comprar 500 Bitcoins, estáis viendo ahí, a ese precio, pero puede también que sea la suma de órdenes de varias personas. Eso es una limit order. Es cuando yo llego a un mercado y digo, yo vendo mi Bitcoin. El precio ahora mismo es 60.000, pero yo lo vendo a 80.000. Si en algún momento alguien me paga eso, yo lo vendo. Y tu orden queda registrada en este libro que tiene esta pinta que veis aquí. A la derecha, en azul, lo que podemos ver son las ofertas de venta. Y, lógicamente, las de compra y de venta no se cortan porque si se cortasen, habría alguien que quiere comprar al mismo precio que alguien vende y, bueno, simplemente se ejecutaría. Las ofertas de venta funcionan del mismo modo. La gente pone sus ofertas y se configura el libro de órdenes. ¿Qué ocurre cuando yo digo quiero comprar al precio de mercado? ¿Qué es el precio de mercado? El precio de mercado es el que ofrece, el que lo vende más barato. Y ahí lo tenéis, 706, ahí está la primera orden. Pero ¿qué ocurre si yo quiero comprar 500 Bitcoins? Como veis, la gráfica muestra que ahí habrá a la venta 1 o 2 Bitcoins. Pero ¿y si quiero comprar 500? Empezaré comprando a ese señor y tendré que ir desplazando el mercado comprando más a la derecha, 711, 716, 721, 726. Así es como se mueve el precio del Bitcoin hacia un sitio y hacia otro. Y decimos que el precio está a una cosa o a otra simplemente mirando quién lo vende más barato. Pero hay que ser conscientes de que a ese precio no hay infinitos Bitcoins a la venta. Si yo quiero comprar muchos Bitcoins, lo que haré será empezar comprando un precio y acabar comprando a otro. Habré desplazado el mercado. Y ahora que entendemos por qué el Bitcoin vale lo que vale, entenderemos ahora otro punto. El precio del Bitcoin es más o menos el mismo en todos los mercados. ¿Por qué? Porque cuando el precio se desplaza en uno de ellos, la gente compra donde es barato para vender donde es caro. Se llama arbitraje. Ocurre en todos los mercados.
Nos hacemos preguntas a veces muy curiosas sobre el Bitcoin, pero en realidad son preguntas sobre finanzas. Sabemos que se puede hacer dinero con el Bitcoin cuando este sube de precio. Compramos un Bitcoin a $1000 y lo vendemos cuando vale 2000 y los beneficios habrán sido de $1000. Pero reflexionemos también sobre otra cosa. Sabemos que si yo tengo un Bitcoin, puedo pedir prestado otro Bitcoin. Y si el precio sube de $1000 a $2000, habré ganado $1000 por el primer Bitcoin y $1000 por el segundo. Y después podré devolver el préstamo del Bitcoin que he pedido prestado. A esto se le llama inversión con apalancamiento. Y lo que a muchos les sorprenderá es que también se puede hacer dinero cuando el precio del Bitcoin baja. Esto que os estoy explicando son conceptos básicos de finanzas que aplican a la acción de cualquier empresa, a las patatas, el arroz, el petróleo, pero también al Bitcoin. ¿Cómo ganamos dinero cuando el precio del Bitcoin baja? Cuando el precio se desploma, como por ejemplo ayer, cayendo más de un 6%, podríamos pensar que los inversores pierden su dinero, pero eso no necesariamente es así. Dependerá del tipo de estrategia de inversión que estén adoptando. Por ejemplo, si un inversor está apostando a la contra del precio del Bitcoin, estará ganando mucho dinero. ¿Cómo se hace eso? Pues veréis. Lo que se hace es que se toma prestado un Bitcoin. Y si en este momento el Bitcoin vale $500 o $1000, por ejemplo, lo vendo. Yo sigo debiendo un Bitcoin a alguien y yo obtengo $1000. Espero a que el precio caiga, por ejemplo, a 500. Y ahora utilizo estos $1000 para comprar el Bitcoin. Bueno, en realidad solo tendré que gastar 500, ¿verdad? Podré conservar 500. Compro el Bitcoin de nuevo por $500 y se lo devuelvo a su dueño. Y habré ganado $500 en esta operación. La diferencia entre el precio al que yo vendo el Bitcoin y el precio al que lo recompro es el beneficio que he obtenido en esta operación menos las comisiones que me hayan cobrado por pedir prestado ese Bitcoin. Bueno, como veis, para que se puedan ejecutar operaciones short o en corto, es necesario que exista la posibilidad de tomar préstamos y por eso este es uno de los primeros servicios financieros que se empiezan a prestar en el ámbito de DeFi. DeFi es un fenómeno que no solo tiene que ver con préstamos para el apalancamiento, también con proveer liquidez, también con las criptomonedas estables y con otras muchas formas de inversión en las que no vamos a profundizar en esta charla, pero que os invito a leer en detalle, porque en este momento DeFi forma parte integral, y hablo literalmente, de la estrategia de bancos como ING, ya que consideran que tiene un gran impacto en las finanzas y podría servirnos para aprender cosas y modernizar nuestro sistema financiero o, por qué no, utilizar directamente las criptomonedas. Eso dependerá de las entidades financieras. ¿Cómo se tienen bitcoins? Hemos hablado de cómo se invierte, cómo se crean, en fin, cómo funcionan los aspectos básicos, pero si yo quiero tener bitcoins, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues en realidad, para tener bitcoins, lo que necesitas es tener una cuenta de Bitcoin. Es una dirección y se puede generar de una forma muy sencilla, con una aplicación de escritorio o una aplicación móvil. Esa dirección de Bitcoin es algo parecido a una cuenta bancaria, a un IBAN, al número que voy a poder entregar a otros para que me envíen dinero. Y cada una de esas direcciones tiene asociada algo que llamamos clave privada. Es como la contraseña de tu banca online. Te permite hacer transferencias, ¿verdad? Enviar dinero a otras personas. Te permite gestionar el dinero asociado a la dirección. La contraseña normalmente la guardamos en un lugar seguro. Estas aplicaciones que veis aquí, apps o aplicaciones de escritorio, permiten tener bitcoins, pero de una forma especial. La clave privada la tengo yo y, por lo tanto, si me roban esa clave privada, pues tendrán acceso a esos bitcoins, igual que lo tengo yo. Por tanto, tener bitcoins de esta forma implica una serie de riesgos, pero es atractivo para muchos. En segundo lugar, lo que podemos hacer es entregarle nuestros bitcoins a algo parecido a un banco que nos lo guarde. Coinbase es una de esas empresas. Nos permite acceder a servicios financieros, a adquirir bitcoins, pero también nos guarda los bitcoins. ¿Y qué formas tenemos de adquirir bitcoins? Bueno, pues podemos hacerlo de dos formas, como las acciones. Podemos hacerlo a través de un broker o de un exchange. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Un broker es esto que tenéis aquí. Por ejemplo, en este caso, Together Bank. Together lo que hace es que te ofrece bitcoins y te los vende a un precio. Te dice, el bitcoin está a $1000 y puedes comprar 1, 2, 3, 4 bitcoins, los que quieras, a ese precio. Porque te los está vendiendo una empresa y ella se encargará de buscar los bitcoins donde sea. Pero en los exchanges, en los mercados, esto no funciona así. Los mercados no te venden los bitcoins, sino que te ponen en contacto con otra persona. Son los que tienen los libros de órdenes que hemos visto hace un momento. En estos sitios lo que yo puedo hacer es comprar bitcoins a precio de mercado o poner limit orders
Y en estos casos, lo que haré será ejecutar una operación donde tengo una contraparte. Hay otra persona involucrada. El mercado lo que hace es ponerme en contacto con ellos. Y también puedo adquirir Bitcoin exponiéndome a ellos sin tener Bitcoins, simplemente a través de productos como, por ejemplo, los índices. Este que veis aquí es Economy, que además te permite copiar la estrategia de inversión de otros inversores. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año en torno a Bitcoin? Bueno, lo que ha ocurrido es que ha llegado la inversión institucional. Hasta ahora, solamente los inversores minoristas adquirían Bitcoin, pero recientemente las empresas se han empezado a interesar por él. ¿Por qué? En medio de una crisis global, que es la del coronavirus, en la que los gobiernos han decidido afrontar de una forma un tanto diferente a crisis anteriores, en este caso mediante políticas monetarias expansivas, poniendo dinero en circulación, las empresas han empezado a temer por tener su tesorería en dólares o en euros, ya que ante tanta inflación temen que su tesorería se vea resentida y por eso han empezado a buscar formas alternativas de mantener el poder adquisitivo. El Bitcoin parece gozar de la suficiente confianza para compañías como Tesla como para invertir la nada desdeñable cifra de 1.500 millones. Pero hay otras muchas compañías, como digo, que lo están haciendo. ¿Eso significa que sea una buena opción? ¿Significa que es interesante? Significa simplemente que es una tendencia. Lo único que os puedo decir al respecto es que las compañías lo están haciendo. No puedo deciros que sea una mala decisión, tampoco puedo deciros que sea una buena, pero es necesario entender los motivos por los que las empresas lo hacen. Y como digo, el principal motivo parece ser el de cómo los gobiernos están afrontando la crisis del coronavirus. Si a la crisis del coronavirus sumamos diversos factores macroeconómicos que tienen que ver con la forma en la que hemos decidido poner dinero en circulación y a que desde el año 1971 el dinero ya no está respaldado por nada, muchos apuntan a que podríamos estar ante una gran crisis financiera que nos haga replantearnos la forma en la que ponemos dinero en circulación o incluso el propio dinero, y donde Bitcoin podría estar ganando fuerza por este motivo. Tenemos muchas formas de adquirir Bitcoins desde el ámbito mayorista. Binex es un banco español y es un banco que ofrece un servicio para custodiar criptoactivos. Las empresas están empezando a ofrecer servicios financieros con criptomonedas o para clientes que tienen criptomonedas y el principal punto a través del cual se están aproximando es el de la custodia y un servicio que se ofrece a clientes institucionales, a clientes corporativos, a empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque implica menos riesgo reputacional. Bitcoin hoy en día cuenta aún con muchísimo riesgo reputacional, ya que principalmente cuando sale a la prensa lo hace para relacionarse con armas y drogas. La actividad de inversión en general nos hace pensar en películas como El Lobo de Wall Street. Coincidiréis conmigo en que los traders y los inversores parecen ser personas desalmadas que en general no gozan de buena prensa. Esto sobra decir que está muy lejos de ser cierto, pero debido a que la sociedad asocia pues la inversión, el dinero, incluso a veces, lamentablemente, las instituciones financieras con prácticas negativas, el Bitcoin goza de muy mala prensa porque combina todas esas cosas juntas. Eso no quiere decir que sea malo, que sea desaconsejable, tampoco quiere decir que lo sea, pero en cualquier caso debemos entender y ver más allá para comprender esta tendencia. Otra de las tendencias principales en la oferta mayorista es lo que ha ocurrido precisamente hoy. La CNMV acaba de autorizar a los fondos y SICAVs a invertir en derivados de criptomonedas. No les autoriza a adquirir criptomonedas directamente, pero sí a consumir productos que les permiten exponerse a las criptomonedas. Existen ETFs y fondos que nos permiten exponernos a las criptomonedas sin tener criptomonedas. eToro, por ejemplo, nos permite acceder a este tipo de productos. La CNMV acaba de autorizar a fondos y SICAVs a invertir en esos productos. ¿Por qué no? Si son productos financieros y son plenamente legales, ¿por qué les va a prohibir invertir en esto? Bueno, hay que ver también cómo impacta esto en la economía, el riesgo que tiene, etcétera. Pero en general es una noticia relevante. Como digo, sin entrar a valorar si esto es positivo o negativo para este tipo de empresas, lo importante aquí es entender la tendencia. JP Morgan acaba de ofrecer también Bitcoin, un fondo, es decir, un producto que permite a sus clientes no tener Bitcoin, sino exponerse al precio del Bitcoin, concretamente a clientes mayoristas. Y otro gran banco, por ejemplo, en este caso uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos,
ofrece también servicios de custodia. Como veis, las entidades financieras están comenzando a prestar servicios en este sentido. Incluso bancos nacionales, como por ejemplo BBVA, lo hacen, no en territorio nacional. Han anunciado que lo harán en Suiza, que venderán bitcoins a sus clientes. Está por ver si directamente o, como es probable, estáis viendo, lo hagan a través de productos, de derivados o productos que en general permitan exponerte al precio del bitcoin. Y ahora sí, vamos a hablar del cumplimiento normativo. Ya hemos entendido qué es Bitcoin, cómo se compra, se vende, hemos entendido cómo se forman los precios y los aspectos relativos a su escasez, que podemos concluir es un factor importante en su apreciación. El cumplimiento normativo es uno de los aspectos que quizás se trata poco y es importante entenderlo bien. Si se invierte en Bitcoin, ¿qué es lo que ocurre cuando obtengo ganancias? Bueno, pues que en este caso se deben integrar en la base imponible del ahorro. Eso implica que hay que declararlo en las casillas 422 y 423 de la declaración de la renta. Esto no es un consejo sobre cómo tributar. Os recomiendo que si invertís en Bitcoin o decidís hacerlo, acudáis a un profesional, porque esto que os estoy poniendo aquí es solamente un caso concreto. Es posible que en vuestro caso consumáis fondos o productos de inversión adicionales al Bitcoin y que eso haga que en conjunción debáis hacer una declaración diferente. Las pérdidas se pueden declarar no solamente del año en curso, sino también de los últimos 4 ejercicios fiscales anteriores. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo realizo actividades de minería y lo hago en territorio español? ¿Es legal? Pues sí, sí que lo es. Y de hecho hay varias consultas realizadas a la agencia tributaria. En este caso, la agencia tributaria dijo hace unos años que si quieres ser minero de Bitcoin debes registrarte en el IAE e incluso indicó el punto, el 831.9. La publicidad de criptoactivos ha quedado regulada recientemente. Hasta ahora no significa que no lo estuviese, había normas que aplicaban, pero no había ninguna que lo hiciera de forma expresa. Así que el Real Decreto 5/2021 ha incluido a Bitcoin en la Ley del Mercado de Valores y ha autorizado al organismo competente, que en este caso es la CNMV, a supervisar la publicidad de criptomonedas. La CNMV se encuentra en medio de una consulta abierta a las empresas de criptomonedas para intentar ver la mejor forma de proceder. Los reguladores en España en general cuentan con muchísimo respaldo por parte de entusiastas y profesionales y suelen consultar casi todas las decisiones que toman para intentar tomar la mejor decisión posible. Así que, a diferencia de otros territorios, podemos estar muy orgullosos de cómo los reguladores están afrontando este fenómeno, que creedme, no es nada fácil para ellos. La compra y venta, la actividad económica de compra y venta, también tiene normas que aplican directamente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya hemos dicho antes, que pues declaró o dictó una sentencia en la que se indica que los bitcoins y las criptomonedas están sujetas y exentas de IVA en su transmisión y en su compra-venta en todo el territorio europeo. Decir que el bitcoin no está regulado en nuestro país es cuanto menos ser impreciso. El bitcoin cuenta con normas que aplican. Aunque no hubiese ninguna de todas estas que acabamos de mencionar, los artículos 1152, 1256 y siguientes del Código Civil regulan la mayoría de los aspectos en la negociación de criptomonedas. Regulan muchos de los aspectos y protegen a los inversores de supuestas estafas, en general de prácticas indebidas y de muchas otras cuestiones. Son artículos del rey Alfonso XII, así que bueno, pues en general son artículos que llevan entre nosotros mucho tiempo, pero que son tremendamente útiles. Os pondré un ejemplo. Hace unos meses, una empresa de criptomonedas española sufrió un robo, Together Bank, y sus clientes pudieron demandar a la empresa. ¿Por qué pudieron hacerlo? Bueno, si pueden hacerlo es porque hay normas. Si inician un procedimiento judicial es porque pueden pedirle a un juez que interprete una serie de normas a favor o en contra. Y si puede hacer eso es porque hay normas que interpretar. El Código Civil, como digo, protege en la mayoría de los supuestos. Eso no significa que el Código Civil sea totalmente apropiado para regular todos los aspectos de las criptomonedas. Veremos si el regulador considera necesario crear normas específicas, pero es cierto que no podemos decir que los inversores estén desprotegidos. Bitcoin no es dinero, según Banco de España, y tampoco es un producto financiero, según la CNMV. No encaja en la norma 61-66 de productos financieros. Así que si no es un producto financiero y no entra en la ley del mercado de valores, salvo para la publicidad de los criptoactivos, y no es dinero y por lo tanto no le aplica
la ley del dinero. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, pues es un activo como cualquier otro, como las vacas, las patatas o el arroz, y negociarlo implica seguir las mismas normas que en estos casos. ¿Son apropiadas las normas que tenemos para esas otras cosas aplicadas al Bitcoin? Pues en la mayoría de casos parece que son bastante apropiadas, pero eso no significa que no debamos reparar en formas adicionales de proteger al inversor, porque si estamos hablando de que el Bitcoin se parece mucho a un producto financiero, probablemente debamos considerarlo un producto financiero. ¿Quién sabe? Debemos pensar en varias cosas, en proteger al inversor, pero también en proteger a la industria de las criptomonedas, que en este momento emplea a 1.200 personas de forma directa en nuestro país, ha recibido más de 900 millones de euros en inversión el último año y factura más de 328 millones de euros. Lo hizo en el año 2020. ¿Qué normas específicas tenemos sobre la mesa en el caso del Bitcoin? Bueno, pues la principal, quizá la más popular, sea el Reglamento Europeo MiCA aún en trámite, aún en borrador, y el Real Decreto 7/2021, que modifica la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales. Este Real Decreto es una transposición de la famosa y llamada Quinta Directiva, que bueno, viene de un anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 publicado por el Ministerio de Economía hace ya más de un año. Y se transpuso hace muy poco, hace tan solo unas semanas. Aplica a las empresas que comercializan criptoactivos o que custodian criptoactivos y les obliga a cumplir leyes de blanqueo de capitales. Eso no significa que las empresas no lo estuvieran haciendo hasta ahora, lo hacían y con mucho celo, pero ahora tienen una norma específica que les obliga a hacerlo. Eso es el Real Decreto 7/2021. Y luego el borrador MiCA afecta a los emisores de criptoactivos, pero también a aquellas empresas que se dedican a su negociación o que prestan servicios de asesoramiento. Afecta a un montón de actores y establece normas específicas. Regula también, entre otras cosas, las criptomonedas estables. Espero que durante esta sesión no solamente hayamos aprendido cómo funciona Bitcoin, sino que nos hayamos divertido, hayamos pasado un buen rato aprendiendo cosas curiosas. Si no recordáis muchas de las cosas que he mencionado, es normal. Son muchos conceptos en muy poco tiempo. Pero sí que quiero que reflexionéis no solo sobre el Bitcoin, sino sobre nuestro dinero, ya que es probable que, aunque no lo creamos, el Bitcoin tenga muchas cosas en común con los euros y eso nos haga entender mejor cómo funciona nuestro sistema financiero, el que usamos cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ha sido una hora que me ha pasado rapidísimo, muchísimos conceptos, pero también clarificar muchísimas dudas que teníamos sobre Bitcoin y sobre también finanzas descentralizadas, que has dado algunas pinceladas de algo que sin duda deberemos abordar en algún próximo Vespres Financers, el mundo de las finanzas descentralizadas y del DeFi. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Jordi, por ejemplo, se hacía eco de la noticia de, bueno, no sé si es hoy o ayer por la noche, en que la decisión de Tesla justamente de no aceptar bitcoins por problemas ambientales, ¿no? No sé si ha sido esta la razón de la debacle de precio de hoy de Bitcoin, pero ¿qué opinas de esta decisión de Tesla de no aceptar ahora bitcoins por los problemas ambientales? Bueno, hay que diferenciar varios movimientos que ha hecho Elon Musk y, por supuesto, a través de su compañía. Invertir 1.500 millones de dólares en Bitcoin fue un paso. Aceptar Bitcoins para la compraventa de sus productos dentro de una de sus compañías, Tesla, es otro paso. Parece que ha dado un paso atrás en este segundo punto, no en el primero. Y sobre esto hay que hacer notar que, bueno, pues habrá decidido hacer esto por los motivos que sean. Quizás el hecho de que las personas estén concienciadas con la sostenibilidad haya hecho que se plantee si usar Bitcoin o no impacta más positivamente o negativamente en su marca. Supongo que las valoraciones que haría para aceptar Bitcoin no habrían contemplado esto y tendrían más que ver con decidir quién tiene Bitcoin, quién es su comprador, si las personas que tienen Bitcoin tienen dinero suficiente y se lo gastan en este tipo de cosas. Así que, bueno, pues podemos reflexionar sobre este tipo de cosas. Hay que decir que el precio ha caído alrededor de un 6%, pero no es ni la mayor corrección que ha sufrido Bitcoin, ni de hecho la mayor que hemos tenido en los últimos días. Sin ir más lejos, hace tan solo 20 días, el 25 de abril, sufrimos una corrección de más de un 14%, cayendo de los 64.000 a los 24.000 dólares. Y en este caso, Tesla no tuvo nada que ver.
Hay que recordar que Bitcoin subió de los 20 a los 50.000 dólares sin la ayuda de Elon Musk, que no se pronunciaba activamente sobre Bitcoin ni había anunciado la compra de esos 1.500 millones de dólares. Así que, bueno, Elon Musk se ha convertido en un personaje público relevante en el ámbito de Bitcoin, pero hay que hacer notar que hay otros muchos factores que influyen en la cotización. Muy bien. Una pregunta que yo también me hago muchas veces, ¿no? El avance de la tecnología y sobre todo lo que llamamos la computación cuántica, ¿no? En tu opinión, ¿puede la computación cuántica, poner en peligro la seguridad evidente que tiene el Bitcoin, que también nos has explicado? Pues verás, en este caso te agradezco que me pidas opinión y si quieres te la doy, pero creo que más que opinión os voy a dar hechos objetivos, que no son opinables. La forma en la que funciona Bitcoin no lo hace vulnerable a la computación cuántica. Os invito a que veáis alguna de las charlas que quizás estén públicas donde imparto clase en la Universidad Europea y, bueno, pues a lo mejor veis que el Bitcoin utiliza algo llamado colisión de hashes. Hoy hemos visto cómo funciona y eso no es un tipo de algoritmo cuántico que los computadores cuánticos ejecuten de una forma más eficiente. Así que no, la computación cuántica no afecta al Bitcoin. Podría llegar a afectar a muchas otras cosas e indirectamente también a Bitcoin, pero no lo hace de forma directa. Así que no hay ningún peligro en cuanto a la llegada de la computación cuántica. También os digo, ese sería el menor de nuestros problemas, ya que, como sabéis, el cifrado más común es el tipo RSA y, bueno, pues es uno de los que son vulnerables a algunos de los algoritmos cuánticos que tenemos en este momento en marcha, concretamente el XOR. Una pregunta de Mark que dice, pregunta, ¿qué opinas de la privacidad de Bitcoin? Y luego otra pregunta adicional que dice, ¿qué opinas de Monero? Que es esta criptomoneda pues absolutamente anónima, ¿no? La privacidad de Bitcoin es una de sus particularidades. Creo que es un beneficio indirecto. Es verdad que probablemente se tuviese en mente por parte de su creador, ya que el anonimato era una de las cosas que los criptoanarquistas trataban de guardar, pero creo que es mucho más interesante si lo vemos en términos de adopción. El hecho de que no haya que registrarse, el hecho de que no tengas que instalar una aplicación, de que puedas recibir bitcoins de muchas formas, incluso a través de un email, es algo que facilita muchísimo su adopción. ¿Qué opino del anonimato? Creo que es más interesante en términos de adopción que en términos de realizar actividades ilícitas o de evasión fiscal. Y en cualquier caso, creo que el anonimato no impide en absoluto el pago de impuestos o facilita de algún modo la evasión fiscal, ya que recordemos que aquellos sitios donde compramos bitcoins, en los que se pasa de bitcoin a euros o viceversa, están tremendamente controlados y es ahí donde hay que pagar impuestos, no en el ámbito de bitcoin. Es cierto que cuando se cambia de una criptomoneda a otra, la actual norma fiscal nos dice que también hay que tributar. Quizá ahí podríamos sufrir algún tipo de problema con el anonimato y, bueno, si no se desean declarar, pero no creo que sea un problema. ¿Qué opino sobre Monero? Monero es una criptomoneda que lleva un paso más allá el hecho de la privacidad. En Monero no podemos conocer, dependiendo de cómo efectuemos la transacción, no podemos conocer ni el origen ni el destino de la transacción, a veces incluso tampoco el montante. Se utilizan tecnologías criptográficas que, bueno, pues permiten esto. Monero ha sido diseñado para un tipo de usuario que valora la privacidad por encima de todo. No creo que ese usuario sea el mayoritario, pero tiene su nicho. Muy bien, más preguntas. Daniel pregunta, ¿qué altcoins, qué criptomonedas consideras que pueden competir en el futuro con Bitcoin o Ethereum por su tecnología, que conlleve pues, una tecnología más avanzada? Hay que hacer notar que la tecnología no es el único factor a tener en cuenta. De hecho, yo diría que tampoco es el principal. La capacidad de generar efecto red y de conseguir clientes o inversores que utilicen tu producto, quizá para mí es más relevante. Polkadot o Cardano son dos ejemplos de criptomonedas que podríamos considerar más avanzadas en tecnología. Al haber sido creadas después con un paradigma diferente, pueden abordar cuestiones como la escalabilidad o la segmentación de una forma diferente. Tienen muchas ventajas, pero si yo os dijese que acabo de crear una red social similar a Facebook, pero con muchas bondades, ¿invertiríais en mi negocio?
Probablemente no, ¿verdad? Porque el motivo por el que usáis Facebook o Instagram es porque vuestros amigos ya están allí. El efecto red es lo más importante. Y el efecto red, en el caso de las criptomonedas, permite atraer inversión. Ethereum en este momento se encuentra en una fase de esplendor porque ha creado un fenómeno que permite traer efecto red. Es el de DeFi. Los clientes, los inversores, utilizan Ethereum no porque sus bloques se minen en 16 segundos en lugar de en 10 minutos como en Bitcoin, no porque las transacciones sean más baratas, sino porque en esa red es donde se empiezan a crear servicios financieros descentralizados. Y si yo quiero crear uno de esos servicios, iré a ese sitio donde ya hay otros, porque podré apoyarme de ellos. Habrá más inversión. Así que creo que el efecto red es más importante que la tecnología, pero Cardano o Polkadot son dos ejemplos de criptomonedas que pueden tener un gran futuro. Muy bien. Ligado ahora con finanzas descentralizadas, Víctor nos pregunta si podríais dar alguna pincelada del funcionamiento del stacking o staking. El staking es una forma de validar transacciones diferente al Proof of Work. Lo que hoy hemos explicado es la forma en la que funciona Bitcoin. Como habéis visto, hacemos que para que esas páginas del libro contable sean difícilmente modificables, exigir una prueba de trabajo. Ya hemos visto lo que es pedir a la gente que encuentre un nonce, que es tremendamente complejo de encontrar porque tiene que hacer que un hash cumpla una serie de condiciones. Bueno, ¿cómo conseguimos que las personas, y los incentivos de las personas, lógicamente, pues son las de hacer las cosas bien porque si no, no reciben una recompensa? ¿Cómo podemos hacer esto de una forma alternativa? En Ethereum se está tratando de migrar a un modelo basado en Proof of Stake. No es la única criptomoneda que trata de hacerlo. ¿Y cómo funciona? Pues veréis, funciona de una forma parecida a las licencias bancarias. Lo que ocurre es que pedimos a una serie de usuarios que introduzcan 32 Ether, que al precio de $4.000 es un dinero, en un smart contract, en uno de esos programas de ordenador de la red de Ethereum, para bloquearlos. Una vez has puesto esos 32 Ethers, se te entrega algo parecido a una licencia. Puedes empezar a validar transacciones. Lo vas a hacer tú y lo va a hacer cualquier otro que haya bloqueado también 32 Ether. Eso te va a permitir tener una licencia como la de un taxi. Teniendo una licencia de taxi, puedes llevar a la gente y ejercer una actividad económica. Te van a pagar por ello. Pues tú recibirás dinero. Bitcoins, en este caso Ether, de nueva creación, hasta que veamos la nueva reforma que se ha puesto sobre la mesa, y también las comisiones que se generan por las transacciones. ¿Y qué ocurre si lo hago mal? ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, valido transacciones en sentido diferente a como lo está haciendo otra persona que también tiene una licencia? Pues que si el resto de personas hacen algo diferente a como lo hago yo, voy a sufrir una penalización y voy a perder parte de esos 32 Ether. Así que me cuidaré mucho, no solamente de que eso no ocurra, sino de hacerlo en tiempo. Como veis, el Proof of Stake trata de establecer incentivos diferentes al Proof of Work, pero el objetivo es el mismo: conseguir que se validen transacciones. No tiene mucha relevancia el hecho de que se consuma menos energía. Es verdad que es un punto interesante, pero no es el principal. Para mí, el principal es que se está bloqueando dinero en una capa inferior del protocolo. El hecho de que se esté moviendo capital y se esté bloqueando ahí tiene un impacto mucho mayor que el hecho de que no se consuma tanta energía. Creedme, si se consume energía es porque lo vale, es porque obtengo más dinero que la energía que estoy consumiendo. Si vamos a trabajar en coche, algo de lo más ineficiente que hay, y estamos quemando animales que murieron hace miles de millones de años, lo hacemos porque eso es más barato que el dinero que nos están pagando cada día en nuestro trabajo. Si no, no iríamos al trabajo en coche, no nos saldría a cuenta, ¿verdad? Bueno, pues con Bitcoin ocurre lo mismo. Así que creo que lo más relevante en el Proof of Stake, y con esto acabo, es el hecho de que se esté bloqueando capital en una capa inferior. Eso va a hacer que todo el ecosistema de productos financieros se remodele. Muy bien, ligado con este, digamos, debate Proof of Work, Proof of Stake, Santiago pregunta, ahora la seguridad del sistema se basa en el Proof of Work, como has explicado, pero que tiene un elevado consumo de energía. ¿Ves factible que finalmente se adopte otra moneda digital que utilice el Proof of Stake, que teóricamente es más sostenible? ¿Habría la posibilidad de un Bitcoin 2 quizás que funcione con Proof of Stake? Veo la posibilidad de que otra criptomoneda desbanque a Bitcoin, ¿por qué no? Pero el hecho de que lo haga porque sea más eficiente en términos energéticos, creo que no es algo que está sobre la mesa. Si lo hace, será porque es capaz de generar más negocio. Pero no veo cómo el Proof of Stake puede influir en eso. Es necesario hacer notar que en el momento en el que Bitcoin pues, no sea viable
porque no se obtenga más dinero que la cantidad que se gasta en energía, y esto, recordemos, se puede ajustar, la prueba de trabajo se ajusta, ¿vale? La gente enciende y apaga máquinas cuando es rentable o cuando no lo es. Bueno, pues Bitcoin podría migrar a un sistema de Proof of Stake. También es verdad que mientras lo hace otra criptomoneda podría hacerse más popular. Fijaos que Ethereum está gozando de mucha popularidad. Hay quien habla incluso de un posible flippening, ese momento, ese sorpaso de Ethereum a Bitcoin, que quizá podría llegar a producirse. Si eso se produce, no creo que sea solo o principalmente porque Ethereum tenga Proof of Stake, sino porque Ethereum ha sido capaz de atraer el interés de inversores y principalmente eso tiene que ver con la capacidad de contratar productos financieros descentralizados para la inversión. Eso ocurre en Ethereum y no en Bitcoin y por eso mucha gente prefiere incluso tener Bitcoin en la red de Ethereum, porque recordemos, los Bitcoins se están bloqueando en la red de Bitcoin para representarse virtualmente en Ethereum. WBTC es un ejemplo de ello. Si esto está ocurriendo es porque la gente considera que sus Bitcoins son más útiles en la red de Ethereum. Fijaos qué paradoja, y eso no tiene nada que ver con el Proof of Stake o el Proof of Work. Ricardo pregunta, o bueno, dice, ¿qué opinas? Y yo diría que cómo rebatirías el argumento de que Bitcoin es un esquema Ponzi, lo que mucha gente dice. Verás, un esquema Ponzi es un esquema que paga beneficios a las personas que ya forman parte de la empresa o del sistema con nuevas incorporaciones. Lógicamente, cuando se produce una nueva incorporación, aprovechamos el dinero de la persona que está poniendo beneficios para pagar a las personas que ya forman parte de él. Y para que esto sea sostenible, no solamente es necesario un flujo constante de nuevos clientes, sino que la cantidad de nuevos clientes que se tienen que incorporar es cada vez mayor. Y como no hay infinitos humanos en el mundo, los esquemas Ponzi no funcionan. Bien, ¿por qué Bitcoin es diferente a eso? Porque Bitcoin no paga rendimientos a las personas que ya tienen Bitcoin por la incorporación de nuevos clientes. Es verdad que en este momento el Bitcoin se está revalorizando mucho porque están entrando nuevos clientes. Pero entonces cabría llegar a la conclusión de que las acciones de cualquier empresa son un esquema Ponzi, ya que si invertimos en Google hace 10 años, ahora pues tendríamos una revalorización, dado que muchas otras personas han decidido adquirir esas acciones y por tanto se han revalorizado. No, Bitcoin se está revalorizando y tiene que ver con el hecho de que personas estén entrando para invertir. Pero eso no significa que sea un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi es aquel que permite obtener rendimientos exclusivamente porque hay otras personas que están entrando. Y el Bitcoin puede sufrir caídas, pero se está utilizando también para otras muchísimas cosas. Así que no, el Bitcoin no paga rendimientos. Alguien quizá que me preguntará si es una burbuja, pero bueno, lo dejo a elección de los asistentes, si quieren preguntar. Muy bien. Has mencionado productos interesantes como ETFs o fondos que replican el precio del Bitcoin o de otras criptomonedas. ¿Nos podrías mencionar alguno que pueda ser asequible para nosotros? Pues la verdad es que no sé si darte algún nombre, porque no estoy seguro de que los que tengo en mente pues se puedan mencionar. Bueno, pero en cualquier caso, si quieres, puedo darte alguno tras la conferencia y lo publicamos adjunto a ella para que la gente los conozca. En cualquier caso, España, en cualquier plataforma donde haya ETFs, se supone que los se pueden encontrar, ¿no? Sí, eToro permite contratar este tipo de productos. Muy bien. Pasamos a otro tema que no hemos tratado en este webinar, pero es interesante, que es el del euro digital, el yuan digital, ¿no? Estas monedas de los bancos centrales. ¿Esto puede desincentivar el uso del Bitcoin o al revés, o puede alimentar la apetencia por el Bitcoin? Pues no están relacionados en absoluto. No tienen ningún punto en común. Y a pesar de que pueda parecernos que sí, os explicaré por qué no. El Bitcoin tiene que ver principalmente con la inversión. Se utiliza principalmente para invertir y su principal atractivo es que es volátil. Las acciones de una compañía no serían interesantes si siempre valiesen lo mismo, o no serían tan interesantes, serían interesantes para un público, pero no para muchos otros. Bueno, pues el Bitcoin es interesante para el público para el que lo es en este momento porque es volátil, porque sube, pero recordemos, también baja, también se hace dinero cuando el Bitcoin cae, ¿vale? Bueno, pues las CBDCs o Central Bank Digital Currencies no tienen por objeto la inversión, sino que tienen por objeto el ahorro y agilizar los medios de pago. También, en algunos casos, se habla de una reforma del sistema financiero, cambiar la forma en la que se pone en circulación dinero, ya que en este momento los bancos deben proveer
provisiones de dinero en el Banco Central por cada euro que los clientes tienen en sus cuentas corrientes o a la vista, para garantizar que si el banco quiebra, el Banco Central Europeo dispone de fondos para garantizar al menos los primeros 100.000 euros de cada una de esas cuentas. ¿Y cómo podría ayudar una CBDC a esto? Bueno, dado que la CBDC, exigimos a los bancos, por cierto, dado que exigimos a los bancos que pongan esas provisiones porque tienen dinero de sus clientes, si fuese el Banco Central el que pone dinero a disposición de los clientes directamente, los bancos no tendrían depósitos y, por lo tanto, no tendrían la necesidad de establecer provisiones. Lógicamente, esto implica otros muchos problemas y, por eso, esta reforma, este uso de las CBDCs no es muy popular, ya que se trata de una reforma financiera muy drástica. ¿Para qué otras cosas se plantea en este momento? Pues para agilizar los pagos. Sería algo parecido a una especie de Bizum, pero interbancario. Facilitaría la transferencia de dinero entre distintos bancos y también facilitaría los pagos entre clientes minoristas. Los pagos y el ahorro no tienen nada que ver con los motivos por los que se usa Bitcoin y por eso son cosas diferentes. Es verdad que caemos en el error de comparar el euro con el Bitcoin porque los definimos como monedas, pero recordemos que una moneda se utiliza para muchas cosas. Bitcoin es fuerte solo en alguna de ellas y en otras tremendamente débil. Pagar un café con Bitcoin implica pagar 20 euros de comisión. No tiene ningún sentido. Bien, y las monedas se utilizan principalmente para otro tipo de cosas. Probablemente sea más interesante pues un tipo de producto que otro en unos casos y viceversa. Depende también del tipo de inversor. Muy bien. Yo creo que también ya queda respondida la pregunta de Jordi, que decía, los euros, dólares y yenes digitales no quitarán sentido a las otras criptomonedas, y has dicho, y has diferenciado claramente los distintos usos de criptomonedas y de monedas digitales. Sancho pregunta, ¿qué opinas de la salida hoy de la nueva CBDC llamada Sand Dollar? Es la primera de muchas y relacionado con esta pregunta sobre el sentido de las cripto, si quedarán solo las principales criptos, o sea, si habrá una mortalidad de muchísimas criptomonedas. Bueno, hay que hacer notar que ese proyecto, si no me equivoco, me puedo estar equivocando, pero si no me equivoco es una Global Stablecoin. La diferencia entre una Global Stablecoin y una CBDC es que la primera está creada por una empresa o surge en Internet y la segunda está creada por un banco central. Así que es diferente. ¿Qué opino sobre esta moneda? Bueno, pues que tiene fines principalmente de inversión, o creo que es el principal caso de uso que va a tener, y al igual que DAI, Tether o FEI, se utilizarán principalmente pues para solicitar préstamos para el apalancamiento, ejecutar estrategias de inversión, y es difícilmente que veamos esto como una alternativa a los pagos o al ahorro, ya que, como he dicho, tienen las criptomonedas estables una baja propuesta de valor en este sentido. Así que esto es lo que opino sobre esta criptomoneda. Muy bien. ¿Podrían los gobiernos o los bancos centrales legislar de forma negativa las criptos? Es decir, ¿podrían prohibir su uso? ¿Es posible esta circunstancia, que se prohíba el uso de criptomonedas? Es posible y, de hecho, hay muchas personas que se preguntan si esto no sería conveniente, ya que ante una crisis financiera los clientes minoristas e incluso mayoristas podrían decidir adquirir Bitcoin para refugiar su valor. Y esto produciría una tremenda fuga de depósitos, muy perjudicial para nuestro sistema. Sin embargo, no creo que eso sea lo que vaya a ocurrir, ni que se produzca una fuga de depósitos, ni tampoco que los reguladores lo vayan a prohibir. De hecho, lo que parece más tendencia en este momento es a que se creen regulaciones específicas para normalizar esta actividad. MiCA, la reforma de la Ley 10/2010 o la reforma de la Ley del Mercado de Valores van en este sentido. No tratan de prohibir los criptoactivos, sino de establecer normas para que se adquieran de forma adecuada. Como he comentado antes, dado que se parecen mucho a productos financieros, los reguladores están tratando de incluir normas que tratan de establecer las mismas garantías para los inversores. Así que no creo que se vayan a prohibir. Lo que sí creo es que se van a regular. Y más, insisto, no es que ahora no lo estén. Se van a establecer normas específicas, quizá más restrictivas. Y eso va a afectar a la industria. Tenemos que estar vigilantes, creo, pues para que eso que ocurre como consumidores pues nos provea beneficios, pero también para no mitigar o restar a la innovación financiera. Las criptomonedas pueden ayudar al sistema financiero, también lo pueden perjudicar mucho. Hay que tratar de encontrar el balance. Vale, Joan Ramon
Bueno, hace una afirmación que tendrías que confirmar o no. Dice, ¿qué opinas que un porcentaje tan bajo de usuarios tenga un porcentaje tan alto de bitcoins para un buen funcionamiento del sistema? Dice que si hay poca gente que tiene muchos bitcoins, esto puede manipular el precio. No sé si esto es realmente así, ¿eh? Bueno, en realidad hay que hacer notar que si leemos sobre estudios que dicen que es fácil porque las direcciones de Bitcoin son públicas y podemos ver cuáles de ellas tienen más Bitcoins y cuáles menos. Si hacemos un estudio veremos que muchos Bitcoins se concentran en manos de pocas direcciones. Hay que hacer notar varias cosas. Muchas de esas direcciones no son de particulares, sino que son de casas de cambio. Eso significa que los Bitcoins que vemos en esas direcciones no están a nombre de una persona, sino que representan los Bitcoins de otras muchas personas. Así que no podemos estar seguros de si realmente hay muchos Bitcoins en manos de pocas personas. Pero aunque no podamos estar seguros, aunque ese dato que mencionas, que es cierto, las direcciones se pueden leer de esa forma, no podamos interpretarlo correctamente, pues bueno, no sería raro que así fuese, dado que es la forma en la que funciona el mundo en general. El dinero no se distribuye de forma equitativa y no voy a decir lamentablemente porque no sé si una opción u otra sería positiva o negativa para la economía. Hay muchos factores que influyen, pero desde luego te diré que aunque no podamos hacer esa lectura de ese dato que mencionas, que es cierto, bueno, pues no estoy seguro de si eso pues, sería diferente al sistema que tenemos en este momento. Bitcoin no ha sido creado para ser mejor ni peor. Inicialmente fue creado como una alternativa al sistema financiero con unos valores políticos y sociales, pero hoy en día se utiliza para cosas muy diferentes. Te aseguro que la mayoría de personas que utilizan Bitcoin, que tienen una cuenta en eToro, en Bitstamp o en Coinbase, no utilizan Bitcoin porque quieran o tener una alternativa al sistema financiero tradicional, sino porque quieren invertir. Muy bien, iremos cerrando ya con las últimas preguntas porque ya nos pasamos unos minutos. Una pregunta quedaría para un webinar entero, pero bueno, a ver si puede ser sintético. ¿Podrías, por favor, comentar cómo podemos valorar el precio real de una cripto? Pues muy interesante esa pregunta. La verdad es que daría para una clase entera. Sí, De sí, hecho, doy sin clases duda. sobre esto y Jesús Pérez imparte clase en el Digital Assets Institute, DASI, donde una de las asignaturas es precisamente la valoración de criptoactivos. Hay muchísimas cosas que se tienen en cuenta, desde aspectos relativos al mercado, como la rotación de mercado o, por ejemplo, la profundidad, hasta otros muchos factores. La verdad es que es complejo. Hay muchas fórmulas y no estamos seguros de cuáles de ellas funcionan mejor o peor. Podemos utilizar métodos tradicionales o podemos utilizar métodos novedosos. No sabemos tampoco cuál es la valoración o el mecanismo de valoración que utiliza JP Morgan cuando afirma que Bitcoin no debería valer Ether no debería valer $4.000, sino que debería valer 1.000. Interesante, porque le ponen un precio. Eso significa que alguno de sus analistas ha utilizado algún mecanismo de análisis. No sabemos cuál. Es muy complejo. Lo que sí te diré es que no es adecuado utilizar mecanismos de valoración tradicionales. Hay otros muchos que se pueden usar, que son alternativos, que sirven para valorar cosas como startups, etcétera, y que también aplican aquí. Y bueno, que no tiene sentido hablar de cosas como, por ejemplo, burbuja, ya que una burbuja, como muchos de vosotros sabéis, es un momento en el que la valoración del precio de una acción, por ejemplo, es superior a el valor de los flujos de caja descontados, ¿no? Futuros descontados. Y bueno, como aquí no hay flujos de caja futuros, pues no corresponde hablar de burbuja. En general hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Quizá cuando hablamos de burbuja, pues lo que queremos decir es ¿se encuentra cercano a una corrección? Bien, vale, es interesante hablar desde ese punto de vista. Pero, desde luego, la valoración de esto es complejo. La respuesta, te he tratado de dar información sobre otros temas, pero echando balones fuera, como ves, es complejo, ¿vale? Es complejo. Sí, sí. Los mecanismos de valoración de startups se ayudan a entender cómo podría valorarse Bitcoin. Muy bien, y ya para cerrar, porque nos pasamos unos minutos, ¿crees que las NFTs que has nombrado brevemente, los tokens no fungibles, llegarán a crecer como las criptomonedas? Pues la verdad es que no lo creo, porque entiendo que a lo que te estás refiriendo con NFTs es al fenómeno que hemos visto recientemente en la prensa relacionado con la representación de contenido digital, imágenes, Exacto. audio, etcétera, con tokens no fungibles, ¿no? Bueno, yo creo que este es un fenómeno que, si bien puede permanecer en el tiempo,
no tiene desde luego las mismas propiedades que los servicios financieros con criptomonedas. No se puede hacer crecer en tantas dimensiones como se puede hacer crecer Bitcoin. Bitcoin se puede hacer crecer en una dimensión, por ejemplo, invertir a largo. Se puede hacer crecer en otra dimensión, préstamos para el apalancamiento para invertir a corto. Se puede hacer crecer en otra dimensión, productos de cobertura. Se puede hacer crecer en otra dimensión, productos de seguros. Se puede hacer crecer, en fin, hay miles de dimensiones en derivados. Hay miles de dimensiones en las que podemos hacer crecer Bitcoin y tiene que ver con los mercados de capitales. A no ser que haya una conjunción de los NFTs con los mercados de capitales, lo dudo. También te digo, los NFTs no solo se están utilizando para representar armas en videojuegos o cuadros digitales o incluso tweets, sino que se están utilizando para representar productos financieros en el ámbito de DeFi. Las posiciones en los liquidity pools de Uniswap, uno de los principales protocolos para proveer liquidez, se representan usando NFTs y esos NFTs son algo diferente. Ahí hablamos de un producto financiero y en ese caso sí que creo que los NFTs tienen un gran futuro. Muy bien, pues Alberto, han sido 1 hora y media larga de exposición brillante, como algunos de los asistentes nos han comentado por el chat, y una media hora también brillantísima de contestar todo tipo de dudas y de preguntas, también de mucho nivel, por cierto. Muchísimas gracias a los asistentes que habéis seguido durante estos 100 minutos esta exposición, este webinar. Muchísimas gracias a Alberto Toribio por, un webinar magnífico. Me preguntabais si este webinar se va a acceder. Evidentemente lo vamos a colgar en YouTube en breves, en unas horas o en unos días, y lo tendréis disponible. En nombre del Institut d'Estudis Financers, del IEF, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta un próximo Eso Financer. Hasta luego.